noches, edición número 551 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Jorge. Como tenemos una nutrida mesa hoy, vamos a presentarlos a todos. Buenas noches, Juliana Santillán. Buenas noches. Acompañarnos y, por supuesto, mi compañerito de Palco en River, Sergio Berenstein. Gracias, Sergio, por acompañarnos. Vamos a abordar una serie de temas que en estos días fueron noticia. El primero de ellos me parece quizás el más significativo por su relevancia hacia el pasado, pero con la vista puesta hacia el futuro, como decimos siempre, como decía Cicerón, que la historia es, ya que somos tanto en la ciudad de Buenos Aires, acá en esta mesa, la historia es magister vita, maestra de la vida, y que aquellos pueblos, al decir de Avellaneda, que no conocen su pasado, están condenados a repetir los errores que en esa instancia pretérita cometieron. Los festejos del Bicentenario afortunadamente alcanzaron el brillo que todos queríamos que tuvieran, porque justamente la trascendencia de esa fecha, cuando nos constituimos como nación independiente, hay un artículo muy interesante de Romero que hace la descripción, no sé si lo leíste, José Luis Romero, de Estado y Nación, que sería interesante traerlo porque me parece que eso hace también a que todavía quizás no nos hemos consolidado como nación plenamente. Tuvieron el marco adecuado y no hubo, por cierto, como ocurrió cuando fue el bicentenario de la malhadada administración de Cristina Fernández de Kirchner y de su difunto marido, que lo transformó en un acto exclusivamente partidista. Los actos acá tuvieron más de 200 en todo el país, un fuerte alcance popular. En la Avenida de Mayo hemos visto todas las colectividades ofreciendo sus productos gastronómicos, un espectáculo soberbio en el sentido de brillante, en el Colón, con la participación de Les Luthiers, Maximiliano Guerra, etc. Y el epicentro estuvo como correspondía en la catedral, en la Casa de Tucumán, y el Te Deum a cargo de Monseñor Seca en la catedral tucumana. En la ciudad de Buenos Aires fueron más módicos los festejos, pero hubo un hecho muy significativo que desde 1984 un arzobispo de Buenos Aires no izaba la bandera con el jefe de gobierno. Esto pasó con Monseñor, con el cardenal Poli, que en una homilía realmente brillante, donde hizo un relato de toda nuestra historia, arrancando justamente del sermón de esa fecha, que el evangelio elegido era el de la visita de la Virgen María a su prima Isabel, pero a partir de allí habló de que todos somos la Argentina, con esa oda que tanto le gusta a mi amigo Osvaldo Pérez San Martino. Me puse muy contento porque en la catedral, que alguien que evidentemente no comulgaba con la Iglesia Católica como era Jorge Luis Borges, fuera recitado esa oda de 1966. Se llamaba escrita en 1966. En 1966, una oda bellísima, aconsejo su lectura, y Osvaldo más, como buen borgiano, con más fervor que yo. Realmente fue un acto muy lindo, y en todos estos actos, incluso cuando ayer el domingo pasado cerraron el desfile de las bandas militares, los excombatientes de Malvinas, hubo un reconocimiento también justo a quienes dieron su vida y a quienes como excombatientes tuvieron que combatir, más allá que fuera una guerra ideada por un gobierno dictatorial, perverso, y que lo hizo como un manotazo de ahogado, dieron su vida, y en el caso de muchos de ellos ofrendaron todo lo mejor que tenían para recuperar esos territorios irredentos. Hay otros temas, pero los vamos a desbrozar todos con ellos, porque si no me voy por las ramas y el editorial se hace sumamente extenso. Y el primer tema que se me ocurre hablar es hacer un pequeño análisis político, lo disparo a la mesa, acerca de la situación de la señora Cristina Elizabeth Fernández, que parece que dice que es una perseguida política. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, un poco para tomar la pregunta, y justamente hablabas de cómo siguen a Borges algunos periodistas, ¿no?, para justamente comentar lo que es Cristina. Borges decía que el peronismo era parte de escena y acción y crimen, ¿no? Y creo que justamente es eso.
el último acto del 9 de julio de Cristina fue mostrar una casa de gobierno llena de colores y paralelamente se estaban robando al país, que lo estamos sabiendo en este momento. La persecución de Cristina, de la justicia en realidad, porque no es una persecución política, es absolutamente cinematográfica, diría yo, porque es un error pensar que la justicia puede perseguir. La justicia está para juzgar y para hacer un trabajo para lo cual está llamado a hacerlo. La persecución hacia alguien que no tiene sentido del amor a la patria o del amor a lo ajeno, justamente. No, el amor a lo ajeno tiene mucho sentido. Del amor a la en cuanto funcionario, en cuanto al gesto del funcionario público, ¿no? De administrar lo ajeno, que es un rol al cual cualquier funcionario está llamado a hacer desde la ética pública, básicamente. Creo que sentirse básicamente perseguida por esto es hablar de una irrealidad y de una escena absoluta simplemente para victimizarse, que es lo único que el kirchnerismo puede hacer en este momento. Yo creo que ella está totalmente aislada, ¿no? La sorpresa que uno se lleva es que el peronismo la ha abandonado. No hay ningún gobernador relevante del peronismo que acompañe a Cristina en estas circunstancias, casi ningún intendente, ningún dirigente sindical, con lo cual el nivel de aislamiento de Cristina, creo yo, pone de manifiesto la situación artificial que se dio durante su mandato, durante el cual ella utilizó la institución presidencial para armar un proyecto político hegemónico personalista. Perdida la elección, perdida la presidencia, ella vuelve a la dimensión original, es decir, una figura irrelevante en la política. Yo creo que lo importante no es ella, lo importante es el legado que ella deja. Y ahí sí creo que hay un desafío, porque el populismo fue previo a los Kirchner, tuvo una época de gloria con los Kirchner, y mi impresión es que va a seguir en la Argentina siendo una ideología importante en la medida en que no resolvamos la cuestión de la pobreza y la desigualdad, que son los grandes desafíos que tenemos como sociedad. Sí, realmente cuando uno habla de todos los males que nos dejaron, más allá de esta semilla perversa, la corrupción, recuerdo que más de una oportunidad en este programa durante años lo comentábamos, que había gente que no nos interpretaba, incluso amigos, que no interpretaban, vos sabés a los que me refiero, que no interpretaban cuando nosotros hablábamos de este populismo, que parecía que existía una perversidad de parte, me hago cargo de parte nuestra, y esto no quiero ser autorreferencial, como diciendo, usted no quiere ayudar a los pobres, ustedes no se dan cuenta que están sacrificando en el altar del populismo, agotando los sectores ganaderos, energéticos, de infraestructura, etcétera. Entonces uno, esto hoy visualiza que a lo mejor, y quizás, y esto me lleva al tema de las tarifas, que puede ser, que es un tema interesante para debatir, quizás esto nos lleva a que, bueno, hay un momento dado que hay que hacer un sinceramiento. Mi inglés es muy magro, pero hay una frase que los americanos ponen muy claramente sobre estas cuestiones, que no hay desayunos gratis. Claro. Entonces, esto es lo que uno dice, a lo mejor pudo haber sido más gradual, pero había que hacer un sinceramiento, creo yo, de esto, ¿no? No sé si está... Ahora, a mí me preocupa algo que dijo Sergio, porque creo que el populismo que llegó a su cenit, tal vez en las últimas décadas, por lo menos con los Kirchner, continúa inserto en amplias capas de la sociedad, aún de gente que ha votado contra el kirchnerismo por corrupto, por ineficaz, pero lo vemos en el tema de las tarifas. Ha habido seguramente errores, ha habido problemas de comunicación, pero mucha gente creo que no entiende que es imposible tener energía con estos precios que hemos congelados durante años, si no se paga con la tarifa, se paga con inflación o con deuda, es decir, que no se puede conseguir todo a la vez. No sé cómo lo ves vos. Es así, aparte tengo la ventaja de haber hecho un estudio de opinión vía las redes sociales, donde se pone a manifiesto eso, que hay una queja enorme en el segmento que más apoya todavía el presidente, es más, que votó por Cambiemos. Y esto pone a manifiesto, uno, que el diagnóstico inicial no fue compartido con la sociedad, con lo cual aparece como una sorpresa ahora que el gobierno modifique el marco tarifario, o sea, la gente no se preparó para esto. Hay una segunda cuestión, es que justamente hace falta hacer sacrificios en las prácticas de consumo habitual, y las familias, sobre todo de clase media, no les gusta hacer eso, consumir, por ejemplo, menos entretenimiento,
menos teléfono celular, menos, algunos productos suntuarios que forman parte de hábitos que son difíciles de cambiar. Así que yo creo que esto va a ser claramente una piedra del zapato y la gran pregunta es si va a afectar o no las chances electorales del oficialismo el año que viene. Cuidado con esto. Eso le iba a preguntar a Sergio yo, un hombre, analista político y muy ligado siempre a la opinión de la gente, ¿no? Sergio, preguntarte, ¿cómo ves hoy este panorama de cara al 2017? Porque, ya pasamos al segundo semestre, ¿no? Y ya en carpeta de muchos dirigentes políticos están las elecciones legislativas del próximo año. La verdad que yo creo que el gobierno está muy enfocado en eso. Y hay algunas decisiones que están siendo postergadas, me parece, en virtud del objetivo estratégico de tener una muy buena elección. La pregunta es qué es una muy buena elección para el oficialismo. Claro. Depende a quién le preguntas en el gobierno, que dice, ganar, sacar por lo menos un poco más que en la primera vuelta del año pasado, es decir, 35% más de los votos. Otros te dicen, si ganamos una elección y perdemos la provincia de Buenos Aires, se complica mucho la gobernabilidad y eventualmente la elección del año 19. Y hay quien te dice, en la medida que siga disperso, fragmentada el arco opositor, va a ser más fácil hacer una buena elección y garantizar la gobernabilidad. Yo creo que hoy hay dos interrogantes. Uno, el ciclo económico, si en algún momento crece la economía y cuánto, y cómo impacta sobre todo en la generación de empleo. Y dos, ¿qué pasa con el peronismo? Hay que decirlo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, un problema no menor de seguridad y de gestión, dada la catástrofe que heredó la gobernadora Vidal. Pero me parece que su imagen por ahora compensa. No me pregunten bien cómo, pero es como si... Sí, es difícil saber cómo compensa cuando se dan determinados comentarios. En realidad vos comentabas un error en cuanto a las medidas. No es un error. El hecho de haber hecho un ajuste de las tarifas tiene que ver con una necesidad que el país estaba... No, pues yo no digo que sea un error incrementar las tarifas, digo que ha habido errores porque hay casos específicos que vemos de subas extraordinarias. Fallas de improvisación. Por eso hubo ahora que corregir esto son fallas de improvisación, y establecer un tope de un 400%. Fallas de improvisación porque en realidad no se ha hecho un estudio. Se ha hecho el estudio, no se ha aplicado a las tarifas lo que tiene que ver las categorías, las distintas categorías en cómo se iba a aplicar. Es necesario haber hecho el ajuste, no de esta manera. Es una permanente ir con las medidas y después hacer marcha atrás y corregirlas. Parece que esa es la forma de prueba y error que está teniendo últimamente el gobierno, que no está mal, está bien. Porque si no, cuando se equivoca no tiene la soberbia del kirchnerismo. El kirchnerismo era absolutamente soberbio. Hay que reconocerle eso al gobierno, porque en realidad esto por ejemplo, las medidas de ajuste a la energía es algo que se fue gradualmente ajustando y fue autorizado al kirchnerismo en el año 2006. Cristina Kirchner, o el kirchnerismo, quienes gobernaban, ya tenían las autorizaciones de estos ajustes y no los han aplicado por cuestiones electorales de simpatía electoral. Es decir, lo que decíamos antes, el relato siempre tapando la realidad. Mostrar una cosa mientras está pasando otra. Sí, habían empezado y lo llamaban la sintonía fina. Claro. Bueno, y acá yo me meto lo que vengo insistiendo hace mucho tiempo, aprovechamos la presencia de Sergio también, el rol de los medios. ¿Sí? ¿Qué pasa de repente ahora, la insistencia con algunos temas cuando hasta hace algunos meses miraban para el costado? Pero yo creo que eso es bueno, porque hay ahora absoluta libertad. Bienvenido sea, ¿no? Hay completa libertad y yo creo que en todo caso hay que celebrar eso. Incluso en que en canales públicos haya pluralismo, me parece que es un signo de los tiempos. Ojalá nunca hubiéramos abandonado esas prácticas. ¿No? Exacto. Más allá de disparate, ayer el domingo escuché un disparate superlativo de parte de Gustavo López, alguien que, mutó no de partido político, porque uno puede cambiar, pero una cosa es distinta, es mutar de ideología absolutamente. Dijo que habían arrancado en Tucumán de todos los naranjos las naranjas para que no se las arrojaran a Macri. Es un rapto de locura, igual que no sé quién salió diciendo los otros días que un actor no sé quién era, que dijo que Cristina y esto era más importante que su Pablo Echarri. Bueno, estas cosas... Los intelectuales del kirchner. Bueno, eso sumale, Jorge, las declaraciones de Bonafini, Diego Maradona, ¿no? También. No, pero la gente sabe quién es. La gente acompaña este gobierno, acompaña las medidas, no al punto de decir voy a ponerme un poncho, zapatillas para estar en mi casa como para hacerla contra
la contrapartida a lo que dijo el presidente. Yo te voy a decir una cosa. Pero sí lo va a acompañar desde quizás ideológicamente. Esto me delata mi edad. Cuando yo era niño, yo tengo 68 años, lo digo, en mi casa, que era un hogar de clase media acomodada, se dormía con bolsa de agua o el porrón de una conocida marca de ginebra, que era de cerámica. En mi casa andábamos con pullover, porque no había servicios centrales, era una casa no departamento, sino una casa petiote, una casa de familia, donde nosotros teníamos, mi madre, mi viejo, mi hermana y yo, donde nosotros tenemos las estufas a todo trapo todo el día. Era una casa común de barrio, y yo andaba con pullover, y llegaba y me ponía un pullover de lo que se llama de entrecasa. Claro. O sea que a mí esto no más o menos, nos hemos acostumbrado a que... Sí, pero es difícil, una está cuestión bien, cultural. Y tampoco había teléfono celular, ni había... Lo dijo bien. Claro, pero la gente se acostumbra a lo bueno. Claro, lógico, lo dijo perfectamente Sergio. Incluso más claro, yo ahora si voy y les digo que para obtener un teléfono, y esto lo hemos vivido, vos olvidate lo que hablamos, como Juan Pablo, porque esto no lo conociste. Es cultura general. Ah, eso sí, pero no por un tema etario. El tema del teléfono. Ah, claro. Una propiedad con teléfono, Claro. la gente no lo ve. Acá Carlitos salta detrás de cámara, se ríe porque lo vivió. Un teléfono valía la propiedad un 10, 15, un 20% más si tenía teléfono. Era Argentina teléfono, tiene que hacer un cambio cultural, perdón. pero el teléfono o la cochera, valía igual que la cochera. Sí. Claro. Ahora, Sergio, ¿crees que desde el inicio debió haberse expuesto de manera más enfática y más clara el grave problema que tenía la Argentina? ¿No hubo alguna pérdida de tiempo con el hecho de que era mejor dar buenas noticias, no tirar pálidas, como decían algunos? Hay un problema muy interesante de comunicación que involucra múltiples dimensiones. La verdad que una vez escuché al presidente decir, me critican el equipo de comunicación, gané 3 veces la elección de la Ciudad de Buenos Aires, una de la provincia, y soy presidente de la Nación, decime en qué me equivoqué, ¿no? Y yo creo que es un punto muy bueno, aunque creo que es diferente comunicar la gestión de la ciudad o comunicar una campaña electoral que comunicar una gestión de gobierno nacional con una agenda súper complicada y con una herencia realmente desastrosa. Me parece que se perdió una oportunidad en un doble sentido. Uno, de comunicar mejor, y 2, de consensuar con todo el arco político esta clase de medidas, que hubiera implicado hacer las audiencias que el gobierno anunció que va a hacer en octubre, con más tiempo, procesando las tensiones que hubiese generado, efectivamente con un acuerdo de gobernabilidad más amplio. El gobierno prefirió ir paso a paso, con una postura más gradual y de baja intensidad. No le fue mal, hay que decirlo, hasta ahora, pero creo que desarrolló una agenda muy acotada, excluyendo estas cuestiones que hubiera evitado los problemas que tenemos hoy. Yendo al tema, Sí. vos te salís de la vaina para que te haga la pregunta. Yendo al tema, y acá vamos a tener algún cambio de Me parece que opiniones. sí. No. Pero no. Juliana, ¿cómo ves hoy el radicalismo y cómo lo ves en el marco de Cambiemos? Bueno, la Unión Cívica Radical, como columna vertebral de una coalición que fue necesaria, muchos radicales, el tema del radicalismo pasa por las diferentes posturas dentro de un mismo partido, ¿no? No había que hacer la coalición, había que hacerla. Lo que teníamos enfrente era un monstruo de 7 cabezas que no iba a poder ser derrotado si no se unían las fuerzas, en ese momento opositoras, en una coalición con determinados tintes igualitarios en lo que tiene que ver con la ideología y demás. Creo que es necesaria la discusión de acá para adelante, ¿no? Cambiemos es una coalición de estructuras multipartidarias que tienen un mismo objetivo. Siempre es la transparencia en la administración pública. Los referentes de la Unión Cívica Radical son quienes tienen que llevar adelante fundamentalmente las banderas ideológicas del partido, sin perder identidad dentro de la coalición. Y de esa manera, más allá de lo que se poder armar en el futuro como fuerza política con opción electoral, fortalecer la coalición, que eso es lo que tienen que hacer todos los partidos de la coalición. No criticar tanto, no ser tan críticos de la gestión de Mauricio Macri en particular o del PRO. Fortalecer la gestión es también mostrar una identidad propia, ¿no? Decir, yo me pongo esto, pero tengo esta solución. Eso es ser una coalición. La coalición es
el acto de mayor democracia que hay hoy en Argentina. La oposición está permanentemente buscando puntos a donde criticar, derrotar y hasta pedir quizás el fin del gobierno de Cambiemos, que es una locura. Es una locura. Si yo no sé cómo algún fiscal todavía no aplicó la ley de defensa de la democracia, porque las barbaridades que han dicho son superlativas. Lo que yo pienso particularmente es que hay que fortalecer la Unión Cívica Radical desde la coalición, pensando quizás en un futuro que acompañe a lo que será seguramente una propuesta de Cambiemos en el 2019. Nunca oposición, jamás, sino opción. Hay que ser una opción de gobierno. La Unión Cívica Radical llama a la administración honesta, a los valores, a la moral pública, a la ética de los funcionarios públicos, y en realidad Argentina está pidiendo eso a gritos. Está pidiendo una vuelta a los valores. Totalmente de acuerdo. Que son los valores que dieron nacimiento a la Unión Cívica Radical. Son 125 ¿no? Aparte, años por supuesto, de historia, 125 años de historia, es la escuela de democracia la Unión Cívica Radical. Yo creo que los dirigentes principales del partido apoyan a Cambiemos. No he oído de esos dirigentes, puede haber algunas líneas internas menores, pero no he oído de esos dirigentes mayores críticas al gobierno, más allá de algunos matices. No, pero sí, lo que sí se critica a los radicales, hay una corriente que critica a los que han hecho la coalición, ¿no? Y esto es lo que divide al partido. El partido tiene que estar unido más allá de todas las decisiones que se hayan podido tomar. Sí, pero lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tenemos algunos, incluso amigos, que realmente son defensores que parecen más del PRO que algunos del PRO. Son... por caso, que ha estado acá en el programa 2 programas atrás, cuando yo estaba afuera, Facundito Suárez Lastra. Yo lo escucho hablar a Mario Negri, escucho hablar a una cantidad de amigos que realmente... Bueno, gobernadores como Morales. Gobernadores Morales. No sé cómo lo ves. Pero vamos a una pausa y después del micro del grupo Medeos y del último tramo en la entrevista del ministro de la Nación de Salud, Jorge Lemus, volvemos al programa. Nosotros sabemos de su preocupación también por el recurso humano, o sea, por todo el equipo de salud, tanto el médico como el personal de enfermería. ¿Nos puede acotar algo al respecto? Sí. Si bien ya usted lo introdujo al hablar de calidad. Sí, primero lo que tenemos que decir que el recurso humano en salud es lo más importante en salud. Se suele decir que salud es recurso humano dependiente. Si no tuviéramos recursos humanos no podría haber salud, porque uno puede tener aparatos, medicamentos, lo que fuera, pero el que maneja todo eso es el equipo de salud. No solamente los médicos, sino ahí hay enfermeras, odontólogos, un equipo muy importante de que en forma directa o indirecta, digo indirecta porque los abogados, los contadores hacen a la administración sanitaria la parte jurídica de la atención, que es muy importante. Nosotros tenemos que cuidar ese recurso humano, cuidarlo de diversas formas. Algunos porque tenemos problemas con el recurso humano, tenemos problemas con la formación del recurso humano, tenemos problemas con la distribución. A veces formamos suficiente calidad y cantidad, pero no está distribuido en el país como se debe. Ahí tenemos que pensar en un sistema que ya lo hemos estado hablando, porque todo esto ya lo hemos tratado en 2 consejos federales de salud, donde están los 24 ministros de salud de la Argentina. Y hemos tenido acuerdos sobre esto. El recurso humano, tenemos que ver qué formamos. Las entidades formadoras tienen que ponerse de acuerdo con las utilizadoras para saber qué es lo que tenemos. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino.
Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Sergio, y en este último minuto del programa, ¿cómo ves a los partidos políticos en la era digital? Un enorme desafío para reinventarse, porque estamos frente a un contexto totalmente distinto, donde la gente participa del espacio público de forma digital, ya no en la plaza pública ni en los sindicatos. El debate se da en otro contexto, con otro idioma, con otros mecanismos, y yo creo que todas las organizaciones tienen que adaptarse a eso, y veo a los partidos con una situación de dificultad para precisamente modernizarse, para generar dirigentes distintos, espacios distintos de participación, no solamente en Argentina. Estamos en un momento de tensión en todos los partidos. Fíjense lo que pasa en Europa, con la emergencia incluso de partidos neopopulistas, incluso algunos racistas, como en el caso de Austria. En Estados Unidos hay una crisis de los partidos como sistema y de cada uno de ellos como organización política. Y Argentina no es la excepción. ¿Qué va a pasar con el peronismo? O sea, el radicalismo se puede ver en el espejo del peronismo y viceversa. Hay muchos dirigentes peronistas que ven un futuro parecido al radicalismo si no reaccionan frente a este contexto. Así que creo que estamos en un momento de reinvención de la idea de partido, que es fundamental para la democracia y al mismo tiempo está obligado a modernizarse en función de las nuevas tecnologías. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Y bueno, anhelando que lo que ocurrió en los actos de Bicentenario hacia el futuro, un acto sin cadena nacional, sin divisas partidarias, con una sola divisa azul y blanca, sea un preámbulo de un futuro mejor para todos los argentinos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.